es que nadie podía prever la magnitud de lo que ocurrió. Es que la velocidad del agua, desde el inicio de las cuencas, junto con el lodo, eso no lo podía prever nadie. Toda la información que se proporcionó era buena. Y la relación entre los organismos de la Comunidad Autónoma de Valencia y el Ministerio de Interior fue perfecta. Así, Javier Marcos, jefe de la unidad de la UME, se prostituye para blanquear. El gobierno, tal como estás escuchando, no se podía haber hecho mejor, según él. No se podía informar, no se podía prever, no se podía desembalsar agua del pantano de Forata, no se podría haber avisado, no se podría haber tenido un protocolo para informar cuando se desembalsa un pantano de manera en situación de emergencia. O tal vez el protocolo estaba y se siguió y fue el correcto. Según lo que hemos podido escuchar de Javier Marcos, el nuevo Fernando Simón de esta tragedia española, todo funcionó correctamente. La verdad que lo que podemos decir es que lo que funcionó correctamente es la elección por parte del gobierno de Pedro Sánchez de un mando que tenga altavoz para blanquear todas las responsabilidades del gobierno. ¿Por qué? Porque realmente lo que pasó en el embalse de Forata fue un elemento que aceleró el barrido de varios pueblos de la zona sur de Valencia y que fue producido a manos del hombre. Es cierto que llovió mucha agua que cayó en el pantano y es cierto que era necesario desembalsar porque de no haber sido así los riesgos hubiesen sido mayores en caso de ceder todo el dique de contención. Pero quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar este discurso de Javier Marcos, vamos a analizar su retórica manipuladora y después vamos a analizar también qué es lo que pasó realmente en Forata. Hay bulos, pero también hay verdades. Y quédate hasta el final del vídeo porque te pondré un discurso de hace unos años de Pedro Sánchez y que la verdad representa una fiel premonición de lo que finalmente ha ocurrido. Es tremendo como Pedro Sánchez a veces parece los Simpson, ¿no? Sus discursos recabados de la hemeroteca y aplicados al presente son muy esclarecedores. Pero esto lo tendrás al final, así que quédate hasta el final. Vamos con el vídeo. Bueno, aquí como estás viendo, esta es la situación en los pueblos, concretamente en Catarroja, 10 días después, es decir, ese vídeo ya es de hace un par de días, ya han pasado 12, parece un escenario bélico. Yo lo único que quiero poner en tu atención es una parte de este vídeo, que es esta. Que esta es una casa, es decir, aquí de haber alguien viviendo, pues ha sido barrido, ¿no? Es tremendo. Tenemos más vídeos. Aquí lo que tenemos es un vídeo acerca de la manipulación televisiva, cómo La Sexta va utilizando una calle que ha sido limpiada por parte de personas particulares voluntarias y de acuerdo con las fuerzas y seguridad del Estado, ponen ahí a los alumnos de la Academia de Policía de Ávila y les hacen hacer el paripé como si estuvieran limpiando ellos para arrogarse el beneficio, por así decirlo, el buen nombre de estar haciendo algo. Vamos a ver el vídeo, son 10 segundos. Hay una cantina abierta, no vaya... Vale. Gracias. ¿Necesita medicina o algo? ¿De algún vecino mayor? Hay una cantina abierta, no vaya... Vale. Gracias. A mí la verdad que me resulta cuanto menos sorprendente, ¿no? Que a un tipo que es un youtuber, es un analista y que de manera circunstancial ha funcionado de reportero, se le haya pillado arrodillándose en el barro y haya sido eso un escándalo nacional, cuando sin embargo una televisión con una responsabilidad importante, un medio de comunicación institucional reconocido incluso por el gobierno como medio de comunicación, ¿qué es lo que hace? Pues prepara un paripé, un teatrillo para hacer creer que los alumnos, ¿no?, de la Academia de Ávila están limpiando la calle, están haciendo como si la limpiaran. Y la verdad que si ampliamos la imagen, los vemos que están perfectamente cuadrados y perfectamente limpios. Perfectamente limpios. Tienen las botas inmaculadas. Y vienen de limpiar esta gente. La verdad que... Y luego nos sorprende que alguien se arrodille, ¿no?, para mancharse. Pues este fallo de raccord es mayor aún, ¿no? El nivel de desinformación aún mayor, puesto que aquí estamos hablando de un medio de comunicación oficial, ¿no? Tremendo lo que estamos viendo a nivel de manipulación, por no hablar de este Javier Marcos, el jefe de la unidad de la UME, que dijo
estas palabras, que son una burda manipulación. Fíjate con qué tono emocional trata de hacer calar un relato que, donde luego inyecta una serie de, en fin, opiniones, entiendo yo, que quiere que se conviertan en verdades. Vamos a verlo, vamos a escucharlo y lo vamos a desglosar un poquito. Pacto inicial. Gracias. Gracias, Miguel, muchas gracias. Bueno, me va a permitir que empiece por la última, ¿no? Porque yo creo que es de su interés, ¿no? Y le voy a decir la respuesta que me dio un ciudadano, en Picaña. Y le dije, oye, le digo, mire ¿usted cree que falló algo? Primero, quiere generalizar un caso particular. Dice, le voy a decir lo que me ha dicho un ciudadano. ¿Qué es lo que hace con esto? Un storytelling, un relato a través de la experiencia de un ciudadano, atribuyéndose, por tanto, una autoridad, una legitimidad en lo que va a decir después, porque esto se lo ha dicho un ciudadano, pero es que un ciudadano. Estamos hablando de que él está extrapolando la declaración de un ciudadano, de uno solo, de 450.000, de medio millón casi de personas que han sido afectadas. Y yo le preguntaría, ¿y el resto de ciudadanos ha pensado lo mismo? ¿O usted selectivamente, porque aquí en esta sede le conviene, está utilizando eso? Porque a lo mejor fue el único ciudadano que le dijo esto y los demás que le dijeron. Pero lo que le dijeron los demás no lo dice. Le dice lo que a él le conviene. Primera manipulación. Pero vamos a ir a la segunda manipulación. ¿Usted cree que...? Yo se lo preguntaba. ¿Usted cree que hemos llegado tarde? Y se ponía a llorar. Y me decía, no, aquí nadie ha llegado tarde. Se ponía a llorar. Manipulación emocional. Está tratando de hacer palanca en tu empatía, ¿no? A través del lenguaje emocional. Y se ponía a llorar. Ay, pobre tico, se ponía a llorar. Muchas gracias por haber venido, ¿no? Fíjate cómo utiliza la generalización de un caso particular sobre 1 millón, por tanto que no tiene relevancia alguna, y lo utiliza de manera sesgada y selectiva. Está utilizando, por tanto, está haciendo palanca en la falacia cognitiva de atención selectiva y generalización. Aquí hay 2 mecanismos de manipulación, y está haciendo palanca en el lenguaje emocional utilizando ahí el cuento de que estaba llorando. Fíjate como 3 elementos de manipulación. ¿Sabe usted lo que es ver el Ebro, esa cantidad de agua, en un frente de 100 metros de ancho, con un volumen de miles de litros cúbicos, una altura a lo mejor me decía, de 8 metros? ¿Sabe usted lo que es que se le venga uno encima? Es que nadie podía prever la magnitud de lo que ocurrió. ¿Cómo que no? Ese litro, ese 1,5 metros de agua que venía encima, no venía de la lluvia, venía de la apertura de las compuertas. Por tanto, aquí tenemos otra falacia cognitiva, otro sesgo, que es la fabricación de una realidad. Está tratando de hacer creer que esto es fruto de la lluvia. No, ese 1,5 metros de agua que ha llegado ha sido fruto de una decisión del ser humano de desembalsar el pantano de Forata. Y esto es fundamental, porque en el momento en el que atribuimos esto a una decisión humana, debemos iniciar a depurar responsabilidades. ¿Por qué se hizo y qué podría haberse hecho antes? ¿Es que acaso no hay protocolo que prevén cómo desembalsar un pantano antes de que llegue una dana? Una gota fría, llámalo como quieras, ¿no? Esa es la cuestión. Por tanto, sí que hay una previsión en el momento en el que el ser humano interviene tomando una decisión que hace caer a valle 1,5 litros de agua del ancho, del caudal del Ebro. Una catarata del Niágara prácticamente. Y esto es lo que tenemos. Esta es la foto. Esta es la foto del pantano de Forata echando abajo por el barranco del Pollo miles y miles de litros de agua. He leído en un punto que decía que era 1.200.000 litros de agua al segundo. En otro he escuchado 900 metros cúbicos de agua al segundo. No sé si desconozco cómo convertir los metros cúbicos en litros, pero la verdad que es una barbaridad. Y todo esto fue a valle, provocando esto que estás viendo aquí. Fíjate cómo llega el tsunami. Se supone que esto no es un fake, y lo digo porque hubo otro vídeo que sí que era un fake,
este dicen que es un fake, que no tiene que ver con Valencia y es una inundación que se dio en Bolivia o en Perú. Pero bueno, podemos imaginarnos algo similar. Pero repito, esto es un fake. Bien. Tenemos aquí los datos de la presa del Forata. Y dice, héroe silencioso que salvó cientos de vidas en la Dana. Es cierto que de no estar este pantano, toda esa agua hubiese caído, hubiese sido peor. De no estar el dique de contención, por así decirlo, ¿no? Estamos hablando que a las 12 tenía 5 hectómetros cúbicos de agua acumulado. 5. A las 15 ya tenía 15 hectómetros cúbicos de agua. En 3 horas se habían acumulado 10 millones de litros de agua. 10 millones. A las 19, 37 hectómetros cúbicos. Es decir, que en 4 horas se acumularon 22 millones de litros de agua. Estamos hablando de una gran cantidad, efectivamente, de agua que llegó, y eso sí que no se podía prever, ¿no? Pero ¿a qué hora se abrieron las compuertas? Es decir, ¿podría haberse desembalsado antes? Ahí es donde hay que analizar si realmente se hicieron bien las cosas. Estamos hablando de que, según la Confederación Hidrográfica, tengo este mensaje, el nivel de la presa de Forata estaba descendiendo, aunque seguía evacuando un caudal de unos 900 metros cúbicos al segundo. Y esto no sé a qué hora era este mensaje. No sabemos de qué hora... ¿A qué hora, no? Sucedió esto. Realmente, aquí, con el pantano de Forata, la real cuestión es, primero, ¿por qué no se avisó? Y segundo, ¿podría haberse iniciado a desembalsar antes de manera más gradual? Esa es la cuestión. No obstante, hay que considerar que esta presa ha salvado miles de vidas, porque de no existir esta presa, estaríamos ante una catástrofe sin precedentes. Imagina, incluso de haber cedido esta presa, ¿qué hubiese podido ocurrir? Ya no eran 22 millones de metros cúbicos evacuados a razón de 1 millón por segundo, sino que hubiese sido una caída total, ¿no? Aquí tenemos el gráfico de cómo se fue acumulando. Fíjate que poquito lo que había en el pantano y cómo fue creciendo hasta desembalsar. Y cuando desembalsó, aquí, volvió a crecer. Mi pregunta es, ¿podría haberse iniciado a desembalsar aquí? ¿Era necesario esperar prácticamente al máximo de la capacidad, a los 37 metros cúbicos? ¿Podría haber iniciado antes y hacerlo más gradual? Ahí puede que haya errores. ¿Por qué se llegó a esperar a que el pantano llegase al máximo de su capacidad, no? Y claro, esto es lo que ha ocurrido. Vamos a verlo en este vídeo. Es un vídeo que explica en Japón la importancia de los diques. ¿Veis que tenéis aquí? Tienes aquí un río que prácticamente no tiene... Solo tiene un dique. Y este dique, vamos a ver qué es lo que va a pasar si se rompe, que es el riesgo que tenía el pantano de romperse todo y caer todo a valle, o de tener varios diques de contención, como tenemos en la segunda opción. Vamos a verlo. Muy elocuente imagen que demuestra la importancia de tener diques, azudes, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto apareció también en Antena 3, que lo vamos a escuchar, muy interesante. Esto ya figuraba en el Plan Hidrológico Nacional de 2001, pero ningún gobierno ha ejecutado esa obra. El otro es la construcción de una presa en Cheste. Está proyectada desde el año 2004 para evitar precisamente la presión sobre el Barranco del Pollo. Este es el antiguo cauce. Hubiera empezado por los barrios marítimos, que los hubiera negado por completo, y hubiera ido avanzando hacia atrás y probablemente pues hubiera negado la ciudad. Fue su padre el ingeniero que diseñó el nuevo cauce del Turia tras la inundación de 1957. ¿Qué se podría hacer para evitarlo? Primero, contener el agua
agua al principio de su curso. El pantano de Cheste, una retención de aguas a origen, es fundamental. Y segundo, buscarle una salida al agua sobrante del Barranco del Pollo cuando haya una dana, hacia el nuevo cauce. Por lo menos esta conexión, que es muy sencilla, ya hubiera salvado desde Torrente a todo lo demás. Un proyecto que no es nuevo. Ese proyecto está también hecho, está en los cajones del Ministerio. Esa obra, dice, apenas costaría unos 200 millones de euros. Pero es que es una obra que salva todo el sur de la ciudad. Y en todo caso es mucho menos de lo que ahora se destinará para paliar los daños de esta dana. ¿Y por qué no se ponen en marcha este tipo de obras? Muy fácil. Porque no dan votos. Porque da más voto repartirse la televisión o tener un programa favorable a un gobierno o a una determinada línea ideológica en una televisión de tipo autonómico. Razón por la cual, supuestamente, estaba comiendo holgadamente Mazón con la presentadora Vilaplana, ¿no? La tarde de la Dana. Y esto es lo grave. Que realmente las cosas que dan voto son cosas de propaganda donde al final los partidos políticos, los gobiernos invierten más dinero porque es donde ganan las elecciones y le dan más prioridad respecto a cuestiones de seguridad, porque la seguridad en el fondo no da votos. Te lo hace perder cuando sucede algo así, pero bueno. Y esto demuestra el hecho de que hay determinadas cuestiones que dispersan la atención de los políticos de lo verdaderamente importante. El hecho de que existan televisiones públicas, el hecho de que existan televisiones autonómicas, el hecho de que existan redes clientelares para ganar voto en cuestiones que no son de prioridad, que son accesorias, pero que tienen un gran impacto mediático y hacen que al final los gobiernos y los mandatarios elijan invertir dinero en aquellas cuestiones, que pero no son ni importantes ni prioritarias para el ciudadano. Lo son para el partido y para el presidente de turno, para el gobierno de turno. Y desde luego esta es una perversión del sistema político que debemos a toda costa revertir, porque si no, de estas cosas sucederán una y otra vez, cada vez más frecuentes. Porque lo que estamos viendo son las consecuencias de años y años y años de una política que ha degenerado en pervertirse y desviarse de las reales prioridades, de las cuestiones realmente importantes, que cuesta más hacerlas públicas, cuesta más hacer entender al ciudadano que son importantes, no dan tantos votos, es cierto. Pero entonces, si queremos que inicien a cobrar sentido, tendremos que eliminar todas aquellas cuestiones accesorias, todas aquellas desviaciones presupuestarias para cosas que no lo son, pero que han engordado la cartera de actividad e intereses de los políticos y, en el fondo, nos están costando a nosotros incluso más impuestos. Y luego no debe sorprendernos que gente como Ángel Gaitán tengan que decir esto, porque efectivamente el dinero no está siendo destinado a las cosas importantes. Escuchemos. Compañeros, estamos en una calle en la que anoche pusimos muchas farolas y las han robado. Ahora mismo hay luz porque está pasando un camión de bomberos y la gente está alumbrando con los móviles. En esta zona se estaban todos reuniendo para cenar algo e intentar pues tener también un poco de alegría. Pero es muy importante que se sepa que ayer que pusimos luz en una calle que todavía no hay luz, han quitado las farolas. Así que por favor, yo voy a hacer un llamamiento a todos los gobiernos centrales, autonómicos y de todos los lados, que aquí sigue haciendo falta mucha gente, muchos efectivos de todo tipo. Es necesario que seamos también nosotros los que traigamos la seguridad. Se os tendría que caer la cara de vergüenza, porque no conocéis la tragedia que está viviendo esta gente, de verdad. Y de verdad quiero que quede claro una cosa. Yo no quiero saber nada de la política, ni voy a ser político, ni mierda mis cojones. Me quiero ir al taller en cuanto todo esto acabe. Y luego sorprende ver prácticamente en Ferraz, para defender la sede del Partido Socialista Obrero, una docena de lecheras de la policía que llegaron incluso de manera preventiva ante un amago de movilización de unos 500.000 de personas, cuando sin embargo hay 450.000, 500.000 de afectados casi, que necesitan ayuda en Valencia. Estas son las prioridades de un gobierno moralmente corrupto, pervertido. Y no hablo solo del gobierno central, sino también del autonómico, pervertidos ambos gobiernos en cuestiones muy ajenas a las prioridades de los ciudadanos. Ciudadanos que además cuando se mueven, increíble esto, ciudadanos que además cuando se mueven y toman la iniciativa, precisamente por tener que tomar la iniciativa ante la inoperancia de las instituciones, muchas veces pueden incluso incurrir en sendos delitos como es el reparto ilegal de medicamentos. Para mear y no echar gota, Fíjate esta noticia del debate: cientos de cajas de medicamentos donados acaban en la basura en Paiporta por ser ilegal su reparto. Claro,
como no llegan los repartos oficiales, pues la gente va a la farmacia, compra, destina, se organizan para que lleguen a determinado sitio, pero claro, no, es que el despacho del medicamento tiene que ser realizado por parte de alguien que tenga una licencia para ello. Y si no se hace así, entonces es ilegal. Quiero decir, incluso ante la buena voluntad de querer ayudar, esa voluntad cae en un saco roto y genera aún más pérdidas. Es tremendo y es distópico todo esto. Y todo esto nos devuelve a un discurso de Pedro Sánchez de hace unos años cuando estaba gobernando Mariano Rajoy, que ha sido utilizado pero aplicado al contexto actual. Y una vez más vamos a tener un Pedro Sánchez que cuando habla de los demás, en el fondo lo que está haciendo es hablarse a sí mismo, al espejo. Es tremendo este discurso. Con esto vamos a terminar el vídeo. Escúchalo. Mire, señor Rajoy, usted el pasado 6 de marzo, cuando visitó de una forma precipitada la ciudad de Zaragoza, resumió en una sola frase su filosofía de acción política. Usted dijo, yo voy donde me llevan. Este es el problema. El problema es que tenemos un presidente que no empatiza con el sufrimiento de la gente. Tenemos un presidente del gobierno, que no sabe dónde va, Y lo que es más grave, señorías, tenemos un presidente del gobierno que ni está, ni le interesa, ni le importa el sufrimiento de la gente. Y por eso usted todavía no se ha reunido ni con los agricultores, ni con los ganaderos, ni con los vecinos y vecinas afectados de la Ribera del Ebro. Y el hecho cierto es que hay algunas cosas que su gobierno podía haber evitado. Por ejemplo, la inexactitud en el caudal del río. Por ejemplo, los recortes sistemáticos en todo lo que tiene que ver con las inversiones públicas en el mantenimiento del cauce del río. Y también en el pago de las indemnizaciones que todavía ustedes tienen pendiente pagar a todos los afectados por las riadas del año 2013. Aunque eso debe de ser la tónica habitual por parte de su gobierno, porque eso ocurre también en otras indemnizaciones, por ejemplo en Puerto Lumbreras o por ejemplo también en la catástrofe de Lorca, señor Rajoy. Y ahora ustedes presentan un real decreto de prisa y corriendo que es a todas luces insuficiente. Ustedes en esa riada se han dejado muchas cosas por delante. Una de ellas, su credibilidad como presidente del gobierno, señor Rajoy. Increíble este discurso, ¿eh? Y la verdad es que ni uno lo hizo antes, ni otro lo ha hecho después. Y esto es porque la cosa no va de política. Por mucho que quieren polarizarnos y hacer que vayamos en contra de uno u otro y atribuirlo todo a cuestiones ideológicas, el problema no tiene que ver con las cuestiones ideológicas. El problema tiene que ver con la actitud de los políticos en sí, a prescindir del partido al que pertenecen. Porque en el fondo lo que ellos quieren hacer es labrarse un coto de poder y protegerlo lo máximo posible. Y están dispuestos para protegerlo a hacer lo que haga falta, priorizando, por supuesto, el mantenimiento de ese coto de poder por encima de las necesidades de los ciudadanos. Ni el gobierno de Rajoy actuó, ni lo hizo el gobierno de Pedro Sánchez, aunque sí utilizó esos argumentos para hacerle daño a la otra parte. Pero en el fondo todos están cortados, todos los políticos están cortados por el mismo patrón. El patrón de psicópata o corrupto o inútil que llega a tener un puesto de responsabilidad y que a partir de ahí pervierte su función atribuyendo a ella como primera misión, como primer objetivo, el mantenimiento de esa poltrona por encima del bien y de lo que realmente importa a los ciudadanos. Esta es mi conclusión, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. ¿Crees realmente que esto es una cuestión ideológica? ¿Crees que realmente es más responsable el Partido Popular o el Partido Socialista Obrero Español? ¿Crees que realmente es necesario que los ciudadanos tengamos que polarizarnos haciendo el juego de esos políticos que lo que quieren es enfrentarnos a nosotros, a los ciudadanos, para eludir su responsabilidad? ¿O tal vez tengamos que pedir de manera transversal una siega generalizada de todos los poderes políticos a prescindir del partido al que pertenecen e incluso limitar su poder, limitar sus presupuestos y limitar el alcance de sus políticas? ¿Estarías de acuerdo con un Estado más reducido y con un poder más reducido por parte de los políticos para que solo se centren en lo que realmente es importante para la seguridad y el bien de los ciudadanos? ¿Qué haría falta en España para que se diera lugar a un holocausto político que barra de cuajo a toda una clase de dirigentes políticos que lo único que hacen es reptar hacia el poder para después repartírselo entre ellos? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.